Hermanos, nosotros vamos a continuar el día de hoy con la serie de sermones en el libro de Nehemías. Así que les voy a pedir que abran su Biblia en Nehemías y para esta oportunidad vamos a estar en el capítulo 2, de los versículos 9 al versículo 20. Nehemías 2, capítulo 2, versículos 9 al 20. En esta serie que se llama El proyecto de Dios para la ciudad. El día de hoy tenemos el tema cuando la misión comienza. Nehemías 2, del 9 al 20, así que les pido que lo encuentren para que me sigan la lectura ahí con su vista. Entonces dice así: Vine luego a los gobernadores del otro lado del río, y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo, Sanbalat horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Yo observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo la palabra que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así es, forzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita y Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros, y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Muy bien, hermanos. Vamos a orar al Señor antes de comenzar. Padre Santo, te doy gracias en esta hora porque tu misericordia es para siempre. No somos dignos de estar acá, Señor, pero tú nos traes, y a través de la misericordia, mediante tu Espíritu Santo, Señor, tú colocas tanto el querer como el hacer. En esta hora estamos dispuestos para escuchar el consejo de tu palabra. Te pedimos que sea solamente ella predicada y que a través de ella podamos ser edificados, exhortados, Señor. Que tu Espíritu Santo se mueva en cada corazón que aquí está, Señor, haciendo su obra, porque tu palabra no vuelve a ti vacía, Señor, y seamos transformados, nuestros corazones, nuestras mentes, para que, entendiendo tu palabra y atesorándola en nuestros corazones, seamos renovados y alcanzados por ella, y no nos vayamos como hemos llegado, sino que nos vayamos renovados e instruidos por tu palabra. Te lo pido, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Cuando la misión comienza. Para poder introducir este tema, hermanos, cuando uno piensa el desarrollo de la misión del Señor en la ciudad, que de hecho es el propósito que nosotros perseguimos a través de esta serie de sermones en el libro de Nehemías, hay de todo tipo de reacciones. En esencia, nosotros sabemos que vamos a predicar en territorio que es absolutamente hostil para nosotros.
En esencia, nosotros sabemos que existen mayormente fuerzas que se contraponen a la voluntad de predicar el Evangelio en la ciudad. Y de eso entonces nosotros tenemos mucho testimonio. Existen enemigos que se molestan por el ruido que los cristianos hacen al predicar la palabra. Hay personas que se molestan porque las opiniones que vierten aquellos que son hijos del Señor en contra de una sociedad que está enferma de pecados, le molesta porque no está conforme a las ideas de este siglo. Porque normalmente a nosotros nos catalogan como personas que son de pensamiento retrógrada, que no están en contexto con los nuevos tiempos y con las nuevas cosas que están sucediendo en ellos. Por lo tanto, nosotros sabemos de hecho que para poder comenzar la misión de predicar, o en el caso de nosotros, de poder seguir sosteniendo esta larga tradición de predicación del Evangelio a través de este punto de predicación, es algo muy difícil. No estamos caminando por una vereda ancha en la cual todos nos vayan recibiendo. No estamos caminando por una alfombra roja en la cual todos nos están esperando para saber qué es lo que nosotros tenemos que decir. Sino que literalmente vamos transitando por una vereda en donde nos están esperando para ser oprobio de nosotros. No hay mayormente algo positivo que nosotros podamos ver en la cual consideremos que los demás van a querer escuchar este mensaje de las buenas nuevas. Pero a pesar de que es un poco desolador ese panorama, nosotros también estamos confiados que la bendición y el prosperar de la obra del Señor en esta ciudad de Concepción, en Coronel, en Los Ángeles, en Tomé y en cualquier otro lugar donde se esté predicando la palabra, no depende de nosotros, ni de la resistencia a la cual podamos estar nosotros sujetos, sino que depende solamente de la voluntad de Dios. Y fíjese que de hecho, algo que vamos a revisar a lo largo de esta lectura y de esta exhortación, es que Nehemías entiende fielmente ese mensaje y frente a toda la resistencia que él se da cuando va después de los 3 días y se da una vuelta por la ciudad, después de escuchar de la resistencia de Sanbalat, de Tobías, entonces él da una respuesta. Dios es el que nos va a sostener y nosotros nos vamos a disponer a edificar, a obedecer, porque la obra no es nuestra, sino que la obra es de Dios. Entonces, hermanos, cuando la misión comienza, en primer lugar, nos encontramos con un escenario de respaldo de Dios, pero también de indignación de Satanás, de los enemigos del Evangelio. Entonces ahí nos vamos a estar centrando en el versículo 9 y 10. Fíjese que estos versículos parten así. Entonces dice: vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente a caballo. Pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Entonces, en cierta manera, sorprende esto, porque cuando uno está enfrentándose a la lectura del capítulo 1, piensa que todo lo que va a venir después, a pesar de que ya estaba siendo anunciado que los muros estaban caídos, de que las puertas estaban consumidas por el fuego, y que de pronto esto representaba que el pueblo estaba sufriendo una especie de crisis espiritual, porque no había tomado la iniciativa en largos años de poder levantar los muros de Jerusalén, ni siquiera de poder levantar el templo. Entonces uno esperaría que el respaldo de Dios, reflejado en que el rey le dio todo lo que necesitaba a Nehemías para poder ir y reconstruir, reflejaría que todo iba a venir bien después. Pero obviamente este texto nos presenta una realidad, y de hecho la palabra del Señor no nos quita a nosotros esta perspectiva de la realidad en las cosas que suceden. Es decir, no nos viene con cuentos, porque a veces nosotros somos muy dados a poder idealizar las cosas. Y aquí nos vamos a ver que el escenario de la misión más bien se desarrolla en un contexto real más que en un contexto ideal.
Pero fíjense que lo primero que nos encontramos en el texto aquí es que el Señor respalda la obra que tenía que hacer Nehemías. Entonces fíjense, nosotros nos encontramos que de todo lo que hemos leído entre el capítulo 1, el capítulo 2 y particularmente en estos versículos, suceden tres cosas. Primero existe un decreto o la ley del rey, ¿cierto? Que representa la voluntad de que Nehemías fuera y pudiese propiciar la obra de reconstrucción de los muros. En cierta medida también existe una promulgación, porque el rey, no obstante de él dar su palabra, es decir, de poder decretar esta obra que tenía que ser Nehemías, también le da cartas. Y estas cartas entonces reflejan la voluntad del rey, que es presentada a todos aquellos que estaban al otro lado del río y que eran autoridad también. Es decir, debían obedecer, porque la ley no tan solo estaba decretada, sino que también había sido promulgada por él. Y no tan solo eso, sino que además de promulgarla, entonces el rey también proveyó los recursos necesarios para poder llevar adelante esta obra. Les da madera para poder reconstruir las puertas, les da ejército, porque ahí el texto nos dice que les da capitanes, y les da mano de obra también para que pudiesen reconstruir. Entonces, en cierta medida, lo que nosotros vemos en estos primeros versículos es un decreto de ley, como aquellos decretos que nosotros podemos ver en el contexto de nuestros tiempos, que está provisto de recursos para que pueda desarrollarse. Pero ¿qué es lo que pasa? Y el versículo 10 también nos dice eso. Nos dice que los detractores de este decreto actuaron con indignación e ira. Entonces, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Porque cuando hemos visto que existen de pronto proyectos de ley que van favoreciendo a nuestra cosmovisión cristiana, ligerito van apareciendo aquellos detractores que levantan su voz para decir que tal ley no debiese existir. Y vamos a ir viendo por qué más adelante. Me llama la atención lo siguiente del versículo, ahí salió corrido. Pero fíjense que el texto dice que tanto Sanbalat, como Tobías se disgustaron en extremo. Y a mí me pareció propicio el poder ver que la potencia que tienen estas palabras a lo mejor quedan cortas con la traducción que nosotros vemos. Porque en definitiva, lo que estas palabras significan de manera textual es, por el lado de disgustó significa afligió, y por el lado de extremo significa aflicción. Entonces ellos dicen que estaban afligidos en aflicción. No un afligido de poder estar en temor, sino con el sentido de que ellos estaban profundamente airados por lo que iba a suceder. Es decir, no cabía duda que la noticia de esta promulgación, de este decreto de ley que el rey había establecido, fue algo que airó a aquellos que eran enemigos de Dios. Entonces, con estas cosas nosotros nos encontramos a diario. Porque fíjense que cuando uno piensa en el contexto en el cual estamos desarrollando la misión nosotros, y todos los elementos que tenemos en nuestro propio país, como por ejemplo la ley de libertad de culto, que ciertamente ha sido una... no es esto, hay que me ayude. Ciertamente ha sido una bendición, ¿cierto? Y un cuerpo de ley que nosotros nos ha ayudado para que podamos desarrollar nuestros cultos de manera libre, el día de hoy, por ejemplo. Porque había tiempos en los cuales los cristianos tenían que esconderse y poder establecer cultos que eran privados porque no estaba la oportunidad de que públicamente pudiesen expresar su ley, o sea, su fe. Pero fíjense que a través de este decreto de ley, por ejemplo, acá en nuestro país, nosotros tenemos ahora la libertad de estar en este lugar sin que nadie nos persiga y sin que nadie pueda decir algo en contra de eso. Pero ¿con qué nos hemos encontrado?
que esta libertad que nosotros tenemos en nuestro contexto está siendo absolutamente enfrentada por distintas ideologías que están persiguiendo el cristianismo, inclusive no respetando la libertad que existe por ley para nosotros. A veces nosotros no nos damos cuenta porque es muy cotidiano venir a la iglesia cada día domingo. Es muy cotidiano para nosotros estar el día domingo a las 11 para poder rendir culto al Señor. Pero esta realidad de pronto dista mucho de la realidad, por ejemplo, que existen en otros países en donde los cristianos son perseguidos y no tienen libertad de poder desarrollar su fe. Pero pensando en nosotros y la misión que tenemos por delante de predicar en esta ciudad, nos damos cuenta que esta libertad que está respaldada por una ley en concreto está siendo velada por aquellos que nos persiguen pensando que nosotros somos personas que no pueden tener opinión en medio de una sociedad que está sufriendo a gritos por el Evangelio. Hermanos, debemos, ahí apareció el artículo, debemos considerar esto. Porque a pesar de que muchos pudiesen pensar que estamos predicando y desarrollando la misión en un contexto ideal, la realidad dice otra cosa. Porque recordaba en la serie que teníamos tiempo atrás, esa serie Radical, en donde se reflejaba a través de cada sermón como la hostilidad que había de parte de un mundo pecador sobre aquel cristiano que quería desarrollar su fe. Era una hostilidad que era absolutamente voraz, que intenta consumir nuestra fe y acallar nuestra boca para no seguir predicando la palabra de Dios. Y de pronto yo me recordaba, sobre todo ahí trabajando en el contexto de la ciudad de Coronel, ¿cuántas dificultades hemos tenido que enfrentar para poder plantar una iglesia en aquel lugar? Porque fíjense que puede parecer muy sencillo porque gracias al Señor tenemos un lugar donde congregarnos y que ahora pudimos establecernos en un lugar que está un poco más conectado con la ciudad. Aún así, nos vemos enfrentados a muchos detractores que no quieren que nosotros desarrollemos ahí la obra de predicación. Y esto viene de toda índole. Por ejemplo, personas que pasan y simplemente con desdén ven que ahí hay personas que se están congregando para predicar la palabra. Personas que con indiferencia las buenas nuevas del Evangelio, entonces simplemente dicen no me interesa. Una ciudad que está sumida en el pecado y con enemigos que se han levantado, declarados contra aquellos que predican el Evangelio, están actualmente inclusive atentando con aquella libertad que nosotros tenemos el día de hoy por ley. Y a pesar de que hay indignación, confiamos en que nuestro Dios es quien nos respalda. Que no tan solo nos dice vayan por el mundo, ante lo cual nosotros tenemos que atender al llamado y obedecer, sino que nos da lo necesario para seguir abriéndonos camino en este mundo lleno de espinos. Pero nosotros vemos también, hermanos, que una realidad amarga y desoladora nos enfrenta. En segundo lugar, entonces, nosotros vemos lo que el versículo 11 nos dice. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Fíjese que en estos versículos Nehemías ya nos relata, estando en el lugar en donde tenía que desarrollar la misión que su Dios le había encargado.
Y nos dice que después de 3 días, de habiendo ya llegado, y de pronto algunas pequeñas faenas ya habrían comenzado para poder reconstruir los muros, él se levanta, toma su caballo y va a recorrer para hacerse un panorama de lo que él había oído, pero que ahora estaba enfrentando en la realidad. Entonces él sale de noche y va a recorrer y se encuentra con un gran desastre. Es decir, lo que Dios ya le había dicho que iba a enfrentar, ahora estaba siendo una realidad que estaba constatando a medida que iba abriéndose paso en la obra propiamente tal de reconstrucción. Pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Frase que nos refleja entonces el nivel de destrucción que había en Jerusalén. No era simplemente unos pequeños muros caídos, no era a lo mejor una especie de desorden o el ver el reflejo de una ciudad que no estaba siendo bien atendida y de pronto habría mucha suciedad, sino que era absolutamente un contexto de ruina. El texto ahí nos dice entonces que él pasó por toda esta ciudad cabalgando y no diciendo a nadie más lo que Dios había puesto en su corazón. Entonces simplemente observó. Él podría haberse demotivado inmediatamente y haber dicho: con los recursos que tengo y este lugar absolutamente desolador, entonces mejor voy a echar pie atrás. Voy a volver con el rey, soy copero, tengo un buen puesto y no voy a cargar esta mochila pesada de llevar adelante y conducir una reconstrucción que es titánica. Pero en esta acción que Nehemías hace, nos da a nosotros un modelo de cómo debemos observar las cosas en la realidad cuando estamos dispuestos a predicar y a poder echar mano de todos los recursos que tenemos para llevar adelante la misión de Dios. Fíjese que lo que nosotros nos encontramos en el texto es que Nehemías abraza el llamado de su Dios. Él atiende al llamado de Dios de ir y reconstruir. A continuación, lo que nosotros nos encontramos en el texto es que él se dirige al lugar propiamente tal. Porque una cosa es escuchar, una cosa es poder hacerse una idea en la mente de lo que yo tengo que enfrentar y de lo que debo sacrificar para llevar adelante esto. Pero otra distinta es encontrarnos con la realidad allí en el terreno. Entonces él se dirige al lugar al que fue enviado con los recursos y el respaldo que Dios le había dado. Y en tercer lugar, nosotros nos encontramos que, pasado 3 días entonces, lo que él hace es poder echar un poco pie atrás para poder mirar en perspectiva y ver qué es lo que tenía adelante por hacer. Él entonces estaba en la actitud de constatar el estado de la situación que iba a llevar adelante. Hermanos, nosotros vemos que, y ya lo hemos dicho, la misión de Dios está o se desarrolla en un territorio real. Pero fíjese que a veces nosotros caemos en el error de idealizar el lugar a donde nosotros vamos a desarrollarla. Y eso es un problema, porque de hecho ha sido un problema para el hombre a lo largo de todos los siglos. Este problema de idealizar las cosas, de querer vivir un sueño bonito, de que todas las cosas van a ser buenas, de que jamás vamos a sufrir, de que jamás nos vamos a enfrentar con esa realidad que nos quiere consumir. El hombre siempre ha cometido ese error. Pero fíjese que la palabra del Señor, las Escrituras, nos dicen que nosotros debemos alejarnos de eso. No nos muestra una idealización. Nos muestra hacia dónde nosotros vamos, que es el lugar ideal. Pero estando en este mundo nos dice que nos debemos enfrentar a la realidad. La misión de Dios jamás se desarrolla en el idealismo, sino que la misión de Dios se desarrolla
en el realismo, estando en el lugar, predicando la palabra, enfrentando los temores, los miedos y los obstáculos que eso implica. Entonces, constatando el estado de la situación, nosotros vemos que en esta inspección que Nehemías hace, se encuentra con que los muros están derribados. Se encuentra con que las puertas están consumidas. Y se encuentra que hay una gran cantidad de escombros que debe enfrentar. ¿Qué nos dice eso? Que la realidad supera absolutamente las expectativas del terreno. Y que este realismo entonces ya estaba golpeando la puerta, diciéndole a Nehemías que no sería fácil el levantar los muros. Hermanos, nosotros en el desarrollo de la obra de Dios en medio de la ciudad también nos vamos enfrentados a la pura realidad. Como ya decíamos, de pronto estar en nuestro templo obviamente nos da mucha esperanza, pero cuando salimos siempre nos vemos enfrentados a la realidad del mundo que nos consume. Fíjense que el texto también repara en un detalle que me pareció muy importante y que después lo menciona cuando comienza ya a reconstruir propiamente tal los muros. Porque habla mucho de las puertas. Y cuando ellos ya levantan los muros, siempre el texto presenta que los muros se levantan desde una puerta hacia otra, desde una puerta hacia otra. Y no es coincidencia, porque los muros, si bien es cierto, reflejaban esta protección que tenían los pueblos en aquel entonces para poder enfrentar a aquellos pueblos enemigos que vendrían a atacarle y así poder resguardar todo lo que ocurría dentro de la ciudad, las puertas también reflejaban una realidad que era muy importante para aquel entonces. Porque nada sacaba la ciudad por resguardarse entonces, no tener ninguna puerta y encerrarse, porque obviamente ahí no habría intercambio comercial, no habría intercambio de ideas y por lo tanto la ciudad se consumiría a sí misma y absolutamente entonces moriría. Entonces las puertas tenían el sentido de, si bien es cierto, proteger, también abrirse hacia el mundo exterior. Dios había encargado la obra de reconstruir los muros. Y por un lado nosotros ya hemos dicho que esto tenía que ver con poder levantar esta espiritualidad de parte del pueblo que estaba decaída, de darle esperanza, de darle ánimo. Yo, el único Dios verdadero, el Dios de este pueblo, que es el único que vive y existe, estoy con ustedes. Pero también era una muestra de que Dios quería que el pueblo se levantase, que la ciudad se levantase, ¿cierto? Para que pudiese ser luz a las naciones. Por lo tanto, Nehemías pone especial énfasis en darse cuenta, ¿cierto? Y en conseguir recursos para levantar las puertas, pero también coloca especial énfasis en el recorrido que da el poder pasar por la realidad que habían en las puertas. ¿Por qué? Porque la reconstrucción de los muros reflejaba que la misión que esa ciudad tenía era de poder abrirse a los demás para predicar al único Dios verdadero. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer el día de hoy? Nosotros no podemos en la misión encerrarnos y alimentarnos a nosotros mismos. Cerrar nuestras puertas para que nadie más entre. Porque la voluntad de Dios es que nuestras puertas estén abiertas para recibir a todo aquel que quiera escuchar la palabra de Dios. Entonces, hermanos, lo que Nehemías se propone en la reconstrucción es poder observar que el levantar de la ciudad en aquel entonces reflejaría que la misión de este pueblo sería también la de abrirse al mundo para predicar la palabra. Entonces, en el texto nos encontramos también en el versículo 17, cuando dice: vosotros veis el mal en el que estamos. Existía una necesidad. Es decir, Nehemías enfrenta o coloca la realidad que estaba enfrentando a aquellos que le estaban acompañando en aquel entonces. Y les dice: vosotros veis el mal en el que estamos.
Y también les dice, Dios ha sido bueno sobre mí, y él les habló de las palabras que el rey le había dicho, del decreto que le había dado para que fuese a reconstruir. Por lo tanto, en tercer lugar, nosotros nos encontramos que la necesidad que Nehemías constató lo impulsó para seguir obedeciendo la voz de Dios y poder desarrollar la misión que le había encomendado. Existía necesidad y lo transparentó inmediatamente. Está en la embarrada. Está todo mal. No le voy a prometer que la tarea va a ser fácil, sino que voy a ser claro desde el inicio. Llevamos 3 días aquí y he salido a recorrer hoy día yo el lugar que vamos a enfrentar, y existe mucha necesidad. Pero a la vez que existe mucha necesidad, también está la voluntad de Dios con nosotros. Entonces, frente a esta necesidad y la voluntad de Dios, entonces el texto nos propone que debemos edificar. Porque si bien es cierto, hemos hablado todo el rato de esta realidad que Nehemías constata, no es ninguna excusa para que no hagamos nada. Porque el texto nos dice, en el Evangelio, Jesús nos dice, id por el mundo y haced discípulos. Debemos obedecer. Pero nos dice que vayamos por el mundo en el cual estamos caminando. Ahora, de manera concreta, ¿cómo se materializa ese respaldo? Siempre tiene que ver con cada realidad local que está siendo enfrentada a este proceso de predicación. Para nosotros, por ejemplo, como Concepción se refleja en que queremos seguir plantando iglesias, en que queremos que Los Ángeles se plante como una iglesia, que Coronel se plante como una iglesia. Esa es la voz que nosotros atendemos al llamado de nuestro Dios de ir por el mundo y hacer discípulos. Para otros puede consistir, por ejemplo, el ir individualmente a la plaza y predicar el Evangelio de las Buenas Nuevas de Salvación. Siempre la realidad local está siendo respaldada por Dios cada vez que nosotros debemos avanzar en el llamado y la voz de Él. Pero fíjense que también ahí salió bien corrido, pero existen 2 palabras que son muy importantes, que es sus puertas y que es edificar. La puerta como este punto de encuentro con el exterior que ya hemos dicho, y edificar en esta acción que nosotros tenemos de tomar nuestro rol en esta ciudad, cargar con el peso de la oposición, de la desesperanza, de la desolación, para que el reino de los cielos siga siendo predicado y exista verdadera esperanza para un mundo que no tiene verdadera esperanza. Pero el texto también nos dice, ¿cierto? Otra vez se levantaron los enemigos. Sanbalat, Tobías y Gesem hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron. Entonces se dan cuenta cómo el desarrollo de la misión en la ciudad refleja también o produce inmediatamente anticuerpos de parte de la misma ciudad y de aquellos enemigos que hay en aquella ciudad del Evangelio. No dice que simplemente lo miraron como de lejos diciendo, ¿quiénes son estos? Sino que dice que hicieron escarnios. Habla de enemigos que decididamente se colocaron enfrente para poder decir, ¿qué están haciendo ustedes aquí? Salgan de este lugar, no tienen nada que hacer. Nosotros nos vemos enfrentados a esas dificultades cuando predicamos el Evangelio y el mundo nos dice, ¿qué están predicando? ¿Cuáles son las esperanzas que ustedes están mencionando? La única esperanza que nosotros tenemos, dice el mundo, es en nosotros mismos. Nosotros forjamos nuestro destino. Pero la palabra del Señor nos manda a decir que la esperanza es en Cristo Jesús. La esperanza no está en el mundo, sino que la esperanza está en el hombre que murió en la cruz y que resucitó para estar ahora a la diestra de Dios. El mundo hace escarnio, nos desprecia, pero ahí nos vemos entonces la sabia respuesta de Nehemías, que es la esperanza del día de hoy para nosotros. El Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos
y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Nehemías le dice, ok, está bien. Ustedes están airados, ustedes quieren ir en contra de nosotros. Y de pronto pueden tener mucho poder, porque nuestros recursos, si bien es cierto, son hartos, tampoco son los suficientes. Pero mi esperanza no está en el ejército que me dio el rey, no está en los recursos, en la madera que me dio para levantar las puertas, no está siquiera en el férreo respaldo que el rey me ha dado a través de ese decreto, sino que el respaldo y mi confianza está en que el Dios de los cielos me ha enviado. Lo único que haré entonces será obedecerle. Hermanos, para ir terminando, esa debe ser nuestra respuesta. Pero también es cierto que muchas veces, enfrentándonos a la realidad, nos miramos nosotros mismos y decimos, ¿de dónde? ¿Cómo voy a seguir predicando si yo soy simplemente un hombre frente a toda esta maquinaria de pecado y corrupción que existe en el mundo? Somos una pequeña comunidad frente a toda esta maquinaria que el mundo y la sociedad ha desarrollado para poder enfrentar a la fe en Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Nehemías responde de la manera exacta. No somos nosotros, sino que Dios en nosotros. Es por eso que tiene todo el sentido seguir enfrentando los obstáculos que vengan para seguir predicando el Evangelio. No tendría sentido si Dios lo único que hubiese dicho, la obra está en sus manos y depende de ustedes ahora que el reino de los cielos avance. No tendría ningún sentido porque estaríamos luchando contra el mundo entero, hermanos. Contra el mundo entero estaríamos luchando nosotros con nuestras fuerzas, con nuestras flaquezas, con nuestras incapacidades, con nuestros recursos limitados. Por supuesto que ahí no tendría sentido. Pero ¿por qué tiene y sigue teniendo sentido enfrentar todos estos obstáculos en el mundo? Porque no depende de nosotros, porque Dios ha dicho, la obra es mía. Ustedes solamente deben obedecer. Entonces, hermanos, esto también nos coloca en la perspectiva correcta. Nosotros nos sumamos a la misión de Dios en la ciudad, al plan que Dios ya está desarrollando en ella. Dios ya está desarrollando un plan en esta ciudad. Entonces la pregunta ahora es, ¿quiero ser obediente y sumarme a eso? ¿O entonces simplemente voy a ver mi realidad para negarme a este llamado y decir, yo no tengo capacidad de hacerlo? Hermanos, confiemos en la mano de Dios, porque Él es el respaldo de su misión y por lo tanto será nuestro respaldo para desarrollar su misión. Debemos experimentar un cambio en nuestras propias vidas, hermanos. Crecer en nuestra fe. Reconocer que todo viene de Él para poder disponernos a trabajar. Ese será entonces el secreto para que enfrentemos la vida y los obstáculos que en ella hay. Para ya terminar, para pensar y practicar. En primer lugar, donde hay oposición al Evangelio, igualmente hay avance. Donde hay avance, está Dios. Dios detiene la oposición y propicia el avance de su reino en nosotros y en el mundo. Que no nos quepa duda. Nosotros debemos atender al llamado, ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Donde hay oposición, el Señor levantará todo lo necesario para que su reino avance, porque no se detiene. En segundo lugar, la misión está encarnada en un contexto de maldad. Es por eso que siempre la esperanza estará en nuestro Dios. Ninguno de nosotros tiene el poder ni las armas suficientes para enfrentar el mal. Incluso en nuestras propias vidas, el consejo de la palabra es que huyamos del mal y que clamemos al Señor, velando en oración. Esa realidad en nuestras propias vidas también se refleja en la misión, porque está encarnada en un contexto de maldad. ¿Qué debemos hacer entonces? Tener nuestra esperanza en Dios. Cuando la oposición se levante, entonces nosotros podamos decir como Nehemías, el Dios del cielo, Él nos prosperará. Nosotros vamos a levantar los muros y vamos a reconstruir porque Él nos ha enviado. En tercer lugar, dispongámonos
Y frente a este mundo que intenta oprimirnos y detenernos, digamos, esta obra jamás tendrá fin, porque el Dios eterno es quien la respalda. Nosotros simplemente obedezcamos. Este reino no tiene fin, no se detiene, porque nuestro Dios no se detiene y porque tiene el infinito poder para que siga creciendo su obra. Y en último lugar, también, hermanos, edifiquemos en nuestra espiritualidad para seguir edificando en el reino de Dios. Hay dos realidades que se conjugan en Nehemías. Por un lado está la realidad de poder ir y sumarnos a la misión en la ciudad, que es lo que nosotros estamos siguiendo. Pero también existe una realidad muy local, que es que aquellos que por largos años no habían levantado los muros, porque estaban disminuidos, porque su fe estaba diezmada, ahora estaban siendo convocados a levantarlos para poder levantar su fe y para poder reflejar que eran y estaban respaldados por Dios. Por lo tanto, frente a la misión de Dios, edifiquemos también nuestra espiritualidad para que nosotros podamos seguir edificando los muros de la ciudad y con eso, entonces, desarrollando la misión de Dios aquí donde estamos. Oremos al Señor. Señor, te doy gracias en esta hora. Tu misericordia es para siempre. Queremos que nos dispongas a poder predicar tu palabra y que independientemente del contexto en el cual nos estemos desarrollando, tengamos la esperanza y la fe certera en que tú eres nuestro Dios y que tú nos has enviado, y es por eso entonces que seguiremos predicando, a pesar de la oposición, a pesar de todo lo malo que pueda venir. Esto tiene sentido simplemente porque eres tú quien lo ordena y eres tú quien respalda todo. Ayúdanos a reconocer ese respaldo, pero también ayúdanos a reconocerlo frente al mundo. Que cada vez que intenta alzarse para poder detener esta obra, nosotros podamos decir, esta obra no es nuestra, es tuya. Esta obra no es de nosotros, sino que es del único Dios verdadero. Por lo tanto, nos levantaremos y edificaremos. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Que también esta palabra haga vida en nuestros corazones y que nuestra fe y ánimo se levanten para que podamos cumplir con la misión que tú nos has encomendado. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.